Bueno, pues en las últimas semanas hemos visto tres noticias que los mercados han recibido en forma optimista. Primero fue el anuncio de Mario Draghi de que el Banco Central Europeo ayudaría a países que entren al programa que ofrece el Banco Central de comprar deuda de hasta 3 años en forma básicamente ilimitada para ayudar a reducir las tasas de interés en esos casos extremos. El segundo anuncio fue el de la Corte Constitucional Alemana, que dijo que es legal que Alemania participe en el mecanismo de estabilidad europeo. Y por último, el señor Bernanke anuncia que el Banco Central estadounidense, es decir, la Reserva Federal, va a salir a imprimir alrededor de 45 mil millones de dólares por mes adicionales, que junto con lo que venía de la llamada Operación Twist, implican que básicamente el Banco Central estadounidense va a estar imprimiendo alrededor de $1 billón por año, 1 millón de millones. Y esto se hace sin límite de tiempo, es decir, hasta que el desempleo empiece a ceder, lo cual es una acción por demás agresiva. Lejos de unirme al festejo, desafortunadamente creo que hay que llamar la atención sobre los detalles que hacen que estos tres anuncios tengan sus bemoles. Primero, en el caso del anuncio del señor Draghi, recordemos que se está haciendo esto solo para aquellos países que decidan someterse a este programa que pone sobre la mesa el Banco Central Europeo. Esto implica que aquellos gobiernos que decidan entrar tendrán que enfrentar condiciones similares a las que impone el Fondo Monetario Internacional, lo cual tendrá un costo político seguramente relevante para quien lo haga. En este momento, uno de los principales candidatos, el señor Rajoy, quien se ha opuesto a pedir un rescate soberano, porque sabe que políticamente esa sería una decisión que podría resultar suicida. Sin embargo, este tema de la condicionalidad es el tema que hace que los alemanes puedan permanecer dentro de este programa, porque para ellos lo que es más importante que cualquier otra cosa es que detrás de cualquier posibilidad de rescate se estén imponiendo condiciones claras para aquellos países que claramente están siendo afectados porque no tienen competitividad, porque han gastado de más, y para la visión alemana es muy importante que estos países se disciplinen, que le entren a la austeridad y que hagan cambios de fondo. Ahora, lo que tenemos que considerar también en este caso es que estamos viendo en efecto que las tasas de interés tanto de deuda italiana como española están reduciéndose porque surgió un potencial comprador de última instancia, que es el Banco Central Europeo, pero habrá que ver en qué momento hay una amenaza que haga que alguno de estos países tenga que suscribirse al plan. El candidato para que esto ocurra es la posible crisis con Grecia. Grecia, la troika tiene que decidir si les va a dar los 31.500 millones de euros adicionales que están solicitando, y para ello, y en mi opinión, esto va a ser políticamente muy complicado para Grecia. Esto se debe a que tienen que sujetarse a un plan de austeridad en un momento en el cual ya la economía griega decrecerá 7% este año, se estima podría decrecer el año próximo 8,5%, y lo que tenemos que recordar es que en el caso griego, 2/3 del déficit primario griego, es decir, el déficit si le quitamos todo el costo financiero de la deuda, proviene del pago de pensiones a burócratas. Esto quiere decir que si se quiere reducir el déficit público griego, van a tener que renegociar pensiones a burócratas retirados, y estos burócratas hoy son los que están manteniendo a sus familias. Grecia tiene un problema tremendo de desempleo, 1 de cada 4 griegos no está trabajando, 1 de cada 2 griegos de menos de 25 años no está trabajando, y lo que los mantiene a flote es precisamente las pensiones de burócratas en un país donde 50% de la economía depende del gobierno. Ahora, veamos lo que está pasando en el caso alemán de la Corte Constitucional. En efecto, esta Corte dice que el posible rescate o la posible participación alemana dentro del mecanismo de estabilidad europeo es legal. Sin embargo, ponen un límite de exactamente 190,000 millones de euros. Esto es mucha plata, pero ¿por qué lo están poniendo? Lo ponen porque ese es el peso que tiene, o el porcentaje, digamos, de participación que tiene el PIB alemán dentro del PIB de la eurozona. Es decir, Alemania solamente participará en ese peso, en esa proporción de su peso económico dentro de la eurozona, dentro del plan total de rescate. Ahora, ahí recordemos que 2 de las 4 economías más grandes de la eurozona son precisamente Italia y España, que están pidiendo dinero, no ofreciéndolo. Entonces, la pregunta que yo me hago es quién va a poner lo que falte cuando aparte estamos viendo que Francia en el segundo trimestre de este año mostró 0 crecimiento y cada día está más cerca de volverse parte del problema en vez de ser parte de la solución. El otro tema muy relevante en lo que dijo la Corte Constitucional
es que expresamente en su fallo estableció que el Bundestag, es decir, el Congreso, el legislativo alemán, es la única entidad facultada para tomar decisiones sobre el presupuesto de Alemania y expresamente dice que esto se aplica incluso en el caso de organizaciones intergubernamentales. ¿Cuál es la traducción de esto? Alemania no puede entrar dentro de una unión fiscal porque eso sí violaría a la Constitución alemana, y para entrar se tiene que reformar la Constitución, y para reformar la Constitución seguramente se tiene que hacer un referéndum nacional. Esta es una pésima noticia para la eurozona que no ha trascendido en los medios porque están demasiado ocupados celebrando como para leer la letra chica, y en este momento eso es algo que es de enorme importancia. Y por último, el señor Bernanke, en efecto, está inyectando esta enorme cantidad de dinero. Esto sí es así como el epítome de llover sobre mojado. Inyecta liquidez en un momento donde las empresas estadounidenses tienen algo así como 1. No, es que tienen ya más de 2 millones de dólares de liquidez. Los bancos estadounidenses tienen 1.8 millones de dólares que no tienen a quién prestarle porque no hay sujetos de crédito que puedan cumplir, digamos, con los niveles de regulación que se les han impuesto a los propios bancos. Entonces, las empresas no tienen dónde invertir, los bancos no tienen a quién prestar y lo siguen bañando con liquidez. Eso es un tema muy relevante porque en los últimos años, desde que entró el señor Obama a la presidencia, se han acumulado 5.2 millones de dólares de déficits fiscales que provienen de este, entre comillas, estímulo que se ha tratado de dar. El tema aquí es cómo se le va a hacer para reducir este colosal déficit que implica que más o menos cada familia estadounidense haya tomado una nueva deuda en los últimos 3 años de $55,000. Esto es un gran lastre para la economía porque la gente sabe que para cerrar ese déficit se tiene que incrementar el nivel de impuestos. Diga lo que diga el señor Obama, donde los impuestos van a ser para el 1% más rico. Este 1% más rico hoy ya paga 38% de la recaudación total de impuestos sobre la renta, así que desafortunadamente se tendrá que seguir poniéndole impuestos mucho más altos a la clase media, le guste o no al partido en el poder. En ese sentido, la gente entonces ve que por un lado su ahorro está cada vez dejándoles menos dinero, donde vemos a todos estos baby boomers, esta generación muy numerosa en Estados Unidos que se retira a por ahí de 10,000 personas todos los días, y lo que ellos ven es que el ahorro que habían acumulado para vivir en sus últimos años de vida, pues no está siendo suficiente porque las tasas de interés están por los suelos. Así que en vez de ponerse a consumir, que es lo que querría la Reserva Federal que se produzca, lo que están haciendo es que incrementan aún más su ahorro para compensar por la caída en las tasas. Se estima que la caída en las tasas de interés le ha quitado al pueblo estadounidense alrededor de $400,000 millones por año de ingreso por intereses. En ese sentido, entonces, lo que vamos a ver es que va a ser muy difícil reactivar al consumo. Y en ese sentido, entonces, todas estas medidas de estar inyectando liquidez pueden resultar ser muy poco efectivas. La lógica aquí es que se van a comprar bonos hipotecarios con ese dinero para tratar de que las tasas de las hipotecas bajen y que esto haga que el mercado inmobiliario se reactive y la construcción también lo haga. Yo me pregunto, sin embargo, ¿quién que no iba ya a comprar, no ha comprado cuando una tasa de una hipoteca a 30 años está ya al 3.6%? Una baja adicional, no sé qué tanto puede ayudar, y lo que sí sé es que mucha gente que querría comprar no puede porque simplemente ya no califican para recibir una hipoteca, o porque su ingreso ha caído, o porque ha tenido algún problema con su historial de crédito. Desafortunadamente, esta crisis tendrá que arreciar en los próximos meses. A esto le falta un largo trecho por recorrer, y yo creo que todas estas medidas que están siendo anunciadas hay que tomarlas con una cierta dosis de escepticismo, porque al final del día lo que están mostrando es que hay enorme preocupación porque esta es una economía global que todos los días se apaga un poquito más, y más cuando vemos que la economía china, que dio 35% del crecimiento global desde que empezó la crisis en 2008, está empezando a dar claras muestras de desaceleración, por lo cual tanto europeos como estadounidenses están sin duda muy preocupados, y desafortunadamente nosotros tenemos que estarlo también. Hasta la próxima.